¿Sabías que el Real Madrid empezó su Champions con una victoria que sabe más a tormenta que a fiesta? Lo que pasó anoche en el Bernabéu no fue un simple debut europeo, fue una sacudida de esas que dejan cicatriz. Y si creías que lo peor era la expulsión de Carvajal, espera a escuchar lo que ocurrió después del pitido final. Si Carvajal puede dar un cabezazo en plena Champions, tú puedes dar un cabezazo suave al botón de like. No te preocupes, aquí no hay árbitro ni VAR que te expulse, solo un canal que te lo agradece con más vídeos. Suscríbete, comparte y juega limpio, que aquí no hay tarjetas rojas. El Real Madrid arrancaba esta Champions League con todo el peso de la historia en los hombros y con un estadio lleno hasta la bandera. Pero en vez de imponerse desde el minuto 1, el equipo salió como si aún estuviera en el vestuario. Arda Güler, ese joven que prometía ser el nuevo diamante blanco, cometió un error de esos que se enseñan en las escuelas de fútbol como ejemplo de lo que jamás debe hacer un centrocampista: perder la pelota de cara al rival sin mirar, sin asegurar. Y claro, con un Marsella que salió con el cuchillo entre los dientes, el castigo no tardó en llegar. Tinema Weah, hijo del mítico George Weah, aprovechó ese regalo como un niño que abre los regalos de Navidad. Con un arranque eléctrico, dejó clavados a los defensas blancos y cruzó un disparo seco imposible para Courtois. El silencio fue brutal. Se escuchó más el grito de los 3.000 franceses en la grada visitante que las palmas del Bernabéu. Era el minuto 12 y el Madrid ya iba perdiendo en casa. Pero claro, este Madrid tiene ese gen que no entiende de tumbos iniciales. Rodrigo, uno de los pocos que parecía con las ideas claras, agarró el balón, encaró, buscó la jugada individual y provocó un penalti claro. El árbitro, Irfan Pellito, no dudó. Mbappé, desde los 11 metros, con esa calma de quien sabe que su nombre ya pesa como lo de los grandes, puso el empate. El 1-1 devolvía el aire, pero no la calma. Y aquí es donde la noche empezó a girar hacia el lado oscuro. El partido se volvió espeso, con un Marsella que seguía jugando de tú a tú, sin miedo, con un Rulli que parecía crecido cada vez que tenía que salir del área para cortar balones. Y en una de esas jugadas tensas, cuando el partido parecía que podía decantarse por la mínima hacia cualquiera de los dos lados, ocurrió lo impensable. Dani Carvajal, que había entrado de emergencia por la lesión tempranera de Arnal, perdió los papeles. En una tangana absurda antes de un córner, se encaró con Rulli y, llevado por un arranque que muchos todavía no entienden, le propinó un leve cabezazo. Nada que mandar al portero al hospital, pero lo suficiente para que el VAR lo pescara. El árbitro fue a la pantalla y lo tuvo claro: tarjeta roja directa. Minuto 70 y el Real Madrid se quedaba con 10 jugadores en un debut de Champions, con 1-1 en el marcador y con la grada mordiéndose las uñas. Lo peor no fue solo la expulsión, lo peor fue la sensación de vulnerabilidad que transmitió el equipo. Carvajal, que lleva años siendo emblema de la garra blanca, el capitán que debía dar ejemplo, se marchaba del campo entre silbidos de los franceses y con el rostro desencajado, sabiendo que había dejado a su equipo vendido. Mientras tanto, Xabi Alonso miraba al banquillo y decidió meter a Raúl Asensio para recomponer el desorden. El Marsella olió sangre y se lanzó arriba. Cada jugada era un latigazo de nervios en el Bernabéu y, sin embargo, el guión quiso darle una vida extra al Madrid. Una mano dentro del área, polémica como pocas, fue revisada y sancionada como penalti. Mbappé otra vez tomó la responsabilidad y otra vez definió. Segundo gol de la noche, sexto en apenas 5 partidos de temporada. El francés no falla. El Madrid ganó 2-1, sí. Pero la victoria fue como ese café que te tomas a medianoche. Te mantiene despierto, pero te deja un mal sabor de boca, porque en realidad lo que se vivió después del partido fue lo que incendió el madridismo. Porque Dani Carvajal, el mismo que había dejado a su equipo con 10 y que había visto cómo Mbappé le salvaba la papeleta, salió a zona mixta y concedió declaraciones a un medio inglés. Lo que dijo dejó helados a los aficionados. Con un tono que sonaba más a liberación que a excusa, Carvajal dio a entender que la expulsión fue provocada. Y no solo eso, prácticamente reconoció que dentro del vestuario no se siente identificado con este nuevo Real Madrid de Xabi Alonso. ¿Te imaginas al capitán del Real Madrid reconociendo eso? Pues pasó. Carvajal dijo, entre líneas, que estaba buscando una salida, que no quería seguir en un proyecto en el que ya no encontraba su sitio y, para colmo, soltó la bomba que muchos llevaban meses sospechando: que él era el topo, la persona que filtraba información interna a ciertos medios. La noticia corrió como pólvora. Las redes sociales ardieron y lo que había sido un triunfo sufrido en la primera jornada de Champions se convirtió en una auténtica crisis de imagen. Los aficionados, ya calientos por el sufrimiento del partido y la expulsión, no aguantaron más. A la salida del estadio, un grupo de radicales esperó a Carvajal.
Los abulliciones fueron ensordecedores. Los insultos llovían de todas partes y la tensión subió tanto que tuvo que intervenir la policía para despejar la zona. La escena fue bochornosa. El capitán de uno de los clubes más grandes del mundo, escoltado por la policía en su propio estadio tras un triunfo en Champions. Y lo más duro, en cuestión de 90 minutos, Carvajal pasó de ser símbolo de un club señor a convertirse en el enemigo número uno para buena parte de su afición. El vestuario del Real Madrid, esa especie de fortaleza blindada que siempre se intenta mantener alejada del ruido externo, vivió una de las noches más tensas que se recuerdan en los últimos años. Porque lo que dijo Carvajal no se quedó solo en titulares, caló hondo. Los jugadores, muchos de ellos compañeros suyos desde hace más de una década, no daban crédito. Algunos, como Fede Valverde, eligieron la vía diplomática. El uruguayo, que siempre mide las palabras, respondió con un escueto: no voy a opinar porque en caliente podemos decir cualquier cosa. Pero en los pasillos, en esas conversaciones de susurros, con el móvil en la mano, la sensación era otra: traición. Sentían que Carvajal había cruzado una línea invisible. Porque no es lo mismo que un jugador proteste por un arbitraje o se queje de una falta de minutos, a que un capitán reconozca públicamente que no se siente parte de un proyecto y encima se autoinculpe como el topo del vestuario. Eso es dinamitar el código interno de cualquier equipo y más aún de un club como el Madrid, donde el silencio y la unidad son casi religión. Xabi Alonso, que ya había tenido un debut complicado en Champions con la expulsión y la lesión de Arnold, se encontró de golpe con un problema que no aparecía en ningún manual de entrenador. La gestión de grupo se le puso cuesta arriba. Al acabar el partido se reunió en el vestuario con los capitanes presentes. Luka Modric ya no estaba, Nacho tampoco, así que los interlocutores eran Valverde, Rüdiger y Mbappé. Ninguno de ellos tenía la trayectoria de Carvajal dentro del club, pero todos coincidieron en lo mismo: había que cortar el fuego antes de que se expandiera. Mbappé, que en pocos meses se ha convertido en líder dentro y fuera del campo, fue directo: si aquí hay alguien que no quiere estar, que lo diga y que se vaya. Pero no podemos seguir así. Esa frase, según cuentan fuentes cercanas al vestuario, dejó a varios con la boca abierta. El francés, que siempre había mantenido un perfil bajo en las declaraciones, empezaba a sacar la voz en momentos clave. La prensa internacional, mientras tanto, se frotaba las manos. En Inglaterra, The Guardian titulaba: Carvajal abre la caja de los truenos en el Real Madrid. En Francia, L'Équipe destacaba la contradicción de un capitán que en pleno inicio de Champions parece más pendiente de ajustar cuentas que de liderar al equipo. En España, como era de esperar, la división fue total. Unos defendían que había que comprender la frustración del jugador, otros pedían de inmediato su destitución como capitán. Y en medio de ese ruido, Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, que pocas veces reacciona en caliente, fue informado al minuto de las declaraciones. Su círculo más cercano filtró que estaba dolido y sorprendido, porque Carvajal no es un recién llegado, lleva más de 10 años defendiendo la camiseta blanca y era considerado un hombre de la casa. Pero también sabían que el daño ya estaba hecho. La afición, que en las redes sociales tiene un altavoz más potente que cualquier tertulia televisiva, no tuvo piedad. En cuestión de horas, Carvajal Topo se convirtió en tendencia en X, antigua Twitter. Miles de mensajes criticaban al lateral, algunos con dureza extrema, otros con cierta nostalgia. Nos ha dado títulos, pero no se puede permitir esto, decía un usuario. No se puede ser capitán y hablar como si fueras un rival, añadía otro. Las peñas madridistas empezaron a mover comunicados improvisados. La de Chamartín exigía una disculpa pública inmediata. La de México pedía que no volviera a portar el brazalete. Y la de París, irónicamente, pedía que se fichara de una vez a un recambio para el lateral derecho, algo que ya venía parado en el mercado de fichajes. Pero lo más sorprendente estaba por llegar, porque el día siguiente la cadena SER filtró que Carvajal ya había mantenido reuniones en privado con su agente para explorar salidas en el próximo mercado. Se habló incluso de un interés del Inter de Miami, que quiere rodear a Messi de jugadores con experiencia europea. También se mencionó la opción de Arabia Saudí, donde el Al-Ittihad estaría dispuesto a ofrecerle un contrato millonario. La sensación en el club era de shock. Cómo pasar de ser un símbolo de la cantera, de haber levantado Champions como titular, a querer salir casi por la puerta de atrás. Todo en cuestión de horas. Y en paralelo, el propio Marsella, que fue testigo directo de la expulsión y de la tensión en el campo, se regodeaba. El técnico francés declaró: ¿cuándo ves al capitán del Real Madrid perder la cabeza así? Sabes que has tocado donde duele. Una frase que en París y en Marsella celebraron como si fuera otro gol más. Y mientras tanto en Valdebebas, la calma era imposible. Los entrenamientos se llenaban de periodistas, de cámaras, buscando la imagen de Carvajal bajando del coche, de aficionados esperando a una declaración que nunca llevaba. El jugador optó por el silencio. Ni disculpas, ni matizaciones, ni siquiera un tuit. Solo silencio. Y ese silencio, lejos de pagar la polémica, la hacía crecer. Los analistas deportivos más veteranos no dudaban. Carvajal
Ha acabado su tumba en el Madrid, no hay vuelta atrás, decía Tomás Roncero en El Chiringuito, visiblemente afectado. Otros más fríos apuntaban a la gestión de Xabi Alonso. Si Xavi quiere ser un gran entrenador, este es su primer examen serio. Tiene que decidir si respalda a su capitán o lo aparta, señalaba Julio Maldonado, Maldini. Lo cierto es que el calendario nada tregua. El Madrid tiene que viajar a Almaty para enfrentarse a la Astana en la segunda jornada de Champions. Y lo hará sin Arnold, lesionado, y sin Carvajal, sancionado. Eso deja al joven Raúl Asensio como única opción en el lateral derecho, con apenas un puñado de minutos en primera. Un riesgo tremendo para un partido que en teoría debería ser asequible, pero que ahora se convierte en una trampa. Los aficionados, además, no olvidan. Y todo apunta a que en el próximo partido en el Bernabéu, cada toque de balón de Carvajal será recibido con una mezcla de pitos y aplausos tímidos. Una fractura con la grada que, salvo giro inesperado, parece irreparable. Y así, lo que debía ser un inicio triunfal de Champions, con Mbappé brillando y el Madrid sumando sus primeros 3 puntos, se convirtió en un campo minado. El problema ya no es el resultado, el problema es la fractura interna, la crisis de confianza y el futuro incierto de un capitán que ha pasado de ser símbolo a sospechoso en apenas 24 horas. Xabi Alonso pidió una reunión a puerta cerrada con Dani Carvajal. El mensaje fue directo. Si quieres seguir, tienes que demostrarlo. Si no, lo mejor es que seas tú mismo quien dé un paso al costado. Carvajal escuchó, pero no respondió, y esa falta de reacción fue interpretada como otro síntoma de desconexión. El vestuario, mientras tanto, intentaba mantener la rutina: entrenamiento, charla técnica, trabajo físico. Pero las miradas de desconfianza estaban ahí. Algunos jóvenes, como Asensio o Fran García, evitaban incluso compartir rondos con Carvajal, como si temieran quedar señalados por asociación. Los veteranos, más diplomáticos, intentaban tender puentes. Rüdiger se acercó y le dijo: si tienes un problema, dilo dentro, pero no fuera. Fede Valverde, siempre conciliador, añadía: el grupo es más fuerte que cualquier ruido, pero necesitamos saber si estás con nosotros. Carvajal, de nuevo, callaba. Ese silencio que antes se interpretaba como concentración, ahora sonaba a desinterés. La prensa deportiva no tardó en especular con posibles castigos, desde una sanción económica por daño a la imagen del club hasta la posibilidad de retirarle el brazalete de capitán. En Marca se hablaba incluso de apartarlo temporalmente de la convocatoria contra la Astana para dar un mensaje de autoridad. En El Mundo, algunos columnistas reclamaban una solución ejemplar, recordando cómo otros jugadores históricos habían perdido privilegios por mucho menos. El aficionado de a pie también estaba dividido. Para algunos, Carvajal merecía una segunda oportunidad. Se equivocó, sí, pero ha dado mucho por el Madrid. No podemos crucificarlo por un error. Para otros el caso estaba cerrado. Un capitán que se reconoce topo no puede volver a llevar el escudo en el pecho. Punto. Y ahí entramos en los escenarios de futuro, porque lo que ocurra con Carvajal marcará un precedente en el Real Madrid de Xabi Alonso. Primer escenario, el de la redención. Carvajal pide disculpas públicas, reconoce que se equivocó en sus palabras y se compromete a luchar por el equipo hasta el final de temporada. La afición, que es dura, pero también generosa, podría perdonarlo con el tiempo si su rendimiento en el campo lo acompaña. Este camino ya lo recorrieron otros jugadores que tuvieron encontronazos con la grada y lograron darle la vuelta a la situación. Segundo escenario, el de la ruptura. Carvajal no da marcha atrás, mantiene su silencio o incluso insiste en su falta de identificación con el proyecto. En ese caso, el Madrid lo pondría en el mercado de invierno. Arabia Saudí sería el destino más probable, con un contrato millonario que seduzca al jugador y al club. También el Inter de Miami sigue apareciendo como opción, aunque en ese caso el traspaso sería más simbólico que económico. Tercer escenario, el de la transición silenciosa. Carvajal permanece en la plantilla hasta final de temporada, pero pierde el rol de capitán y queda relegado a un papel secundario. Un final triste pero menos abrupto, para un jugador que hasta hace nada era sinónimo de madridismo. Lo cierto es que sea cual sea el desenlace, nada volverá a ser igual. Carvajal ha roto un vínculo invisible con la afición, ese hilo de confianza que unía su imagen de guerrero incansable con la grada del Bernabéu. Y cuando ese hilo se rompe, la herida tarda mucho de cicatrizar. Capítulos en una historia más grande que ellos. Carvajal fue uno de los héroes de muchos capítulos pasados, pero ahora mismo su nombre suena más a nota al pie que a titular glorioso. El tiempo dirá si este es el epílogo de su carrera en el Madrid o solo un tropiezo en el camino. Lo que está claro es que para la afición, la confianza rota es más difícil de reparar que cualquier lesión. Y en el fútbol, como en la vida, la confianza lo es todo. Y así terminó una noche de Champions que parecía rutinaria y acabó siendo histórica. Una victoria sufrida que se convirtió en el inicio de una crisis.
Un capitán que pasó de héroe a villano en cuestión de minutos. Y un club que una vez más tendrá que reinventarse para salir más fuerte a ver a Tormenta. Y ahora te toca a ti. ¿Crees que Carvajal merece otra oportunidad? ¿O su ciclo en el Real Madrid ya está terminado?